Buenos días. Vamos a hablar de Anton Chekhov. Chekhov. Chekhov nació en Taganrog y apenas vivió 44 años. Una señora, una inglesa llamada Janet Malcolm, escribió un libro maravilloso que se llama Leyendo a Chekhov. Ella se trasladó a todas las casas donde él había vivido y a algunos lugares mencionados en sus cuentos. Es una obra maestra de lo que podríamos llamar la crítica biográfica, porque ella evita lo tradicional. Como les dije, viaja a Rusia siguiendo los pasos de este hombre, pero ella tiene una mirada muy afilada, casi detectivesca, y analiza la brevedad y la objetividad que son las técnicas literarias de Chekhov. Ella trata de encontrar cómo él utilizó esas herramientas de una manera, vamos a llamar, de complejidad psicológica. Él entra de una manera aparentemente superficial, aparentemente sin profundidad en sus personajes. Y sin embargo, cuando él nos muestra la simpleza de esos personajes, quedamos atrapados en esos personajes y en esas historias que nos cuentan. La señora Malcolm destaca que Chekhov era un tipo muy esquivo, de que él no quiso ser conocido en su intimidad. Sin embargo, a través de sus cartas, que escribió muchísimas, a su editor, Suborín, y a su hermano, que también quería ser escritor, a otros críticos, cuenta cosas incluso íntimas, ¿no? que nos van a despertar incluso mucha más curiosidad por saber quién era. Entonces, además de su obra, que abunda en detalles de la vida que llevó y con muchas cosas que a menudo son divertidas, él es un modelo de reticencia. La reticencia es esa especie de resistencia a ser conocido, a ser indagado, incluso a hablar más de lo que se debe. Entonces, la famosa objetividad de Chekhov no era una ausencia de sentimientos, como han dicho muchos, es una técnica de control emocional. Él enfría la temperatura de la anécdota que está escribiendo y logra que el lector sienta, paradójicamente, esto se llama la paradoja de la objetividad. Él enfría el texto para que el lector sienta el calor de la vida que está contándose. Y esto logra que la cosa sea más intensa. Y esto lo dice la señora Malcolm y lo explica muy claramente. Él tiene un famoso libro, un famoso cuento, quizá el más conocido, La Dama del Perrito. Y la señora Malcolm le dedica páginas brillantes al análisis de este cuento. Ella se traslada a Yalta, donde hay un banco, donde hay un monumento del supuesto lugar donde Gurov y Anna se sientan por primera vez y establecen esta relación y comienzan a verse. En La Dama del Perrito, Chekhov hace algo sin precedente, que es que permite que el engaño, que el adulterio, se convierta no en un camino hacia la perdición o hacia la caída, como pudo haber ocurrido en Madame Bovary, sino un camino hacia una madurez dolorosa y verdadera. No hay un castigo. El adulterio, ese amor real y verdadero que ellos van a descubrir, es lo que les va a permitir continuar con sus vidas. Como ustedes saben, Chekhov escribió 4 obras de teatro: Las Tres Hermanas, Tío Vania, El Jardín de los Cerezos y La Gaviota. Y esos no son dramas de acción, sino las han llamado representaciones del estancamiento. Son seres humanos que están atrapados en situaciones. Por ejemplo, Las Tres Hermanas quieren ir a Moscú, pero nunca llegan, nunca salen de su casa. En el teatro chejoviano, los personajes hablan, pero no se escuchan. No escuchan lo que se dice.
Es más, el peso del diálogo es una elocuencia, es pura retórica. La inacción es el motor del drama. Y ocurre algo importante. Stanislavski creó un método para poder montar las obras de Chekhov, que al principio fueron grandes fracasos y después fueron unos super éxitos. Porque siempre se está hablando de algo que no se ve, algo que no está en la escena. Entonces, eso que no está es lo más importante de lo que va a ocurrir. Aquí nos vamos a encontrar con el primer gran iceberg del cual hablaremos cuando encontremos a Hemingway. La inacción es el motor del drama y ese motor es algo que está fuera de la acción. Una vida interesantísima. Su abuelo había sido esclavo, esta es la Rusia zarista. Su abuelo ahorró toda la vida para comprar la libertad de sus hijos y nietos. Y ocurrió algo que no se sabe si es mito, si es leyenda, lo que ahora llamamos leyenda urbana. Esto era una leyenda rural, que por 30 años él estuvo ahorrando de 10 centavos en 10 centavos, que era lo que le pagaba su amo feudal, y faltándole muy poco para completar la cantidad de dinero que le permitiría la libertad familiar, lo roban. Le roban el dinero que tenía guardado bajo un colchón, debajo de la cama, en algún lugar. Sin embargo, si esto es real, Chekhov nunca escribió sobre eso, pero hay leyendas, hay historias que se contaron porque hay mucho dato recogido de sus hermanos. Él estudió medicina. Bueno, el papá era un fanático religioso. Los rusos, como ustedes saben, son católicos ortodoxos, y los obligaba a cantar y a ir a la iglesia y a rezar, pero además los maltrataba mucho a todo. Bueno, era lo normal en esa época, en aquel lugar, en el ambiente rural. Los azotaban con varas de abedul, que son unas varillas que suenan como un látigo, y la espalda de los niños estaba marcada por estos latigazos. Y él lo cuenta en uno de sus cuentos, que un niño se despierta, un niño de 6 años, y lo primero que piensa es: ¿por qué me irán a castigar hoy? Bueno, luego el padre fracasa en un negocio, un abasto, una bodega que había puesto. Se tiene que ir por deuda. Chekhov, de 16 y 17 años, se queda con 2 hermanos en Taganrog y tiene que trabajar para pagar las deudas del padre. 2 años después, cuando logra salir de las deudas y graduarse en el instituto, en esa región se hablaba griego y él era muy estudioso y un gran lector, entonces va a Moscú y estudia medicina. Hay muchas historias de él como estudiante. No era un buen estudiante. Sin embargo, la medicina en aquella época era integral y él se dedicó más al campo de la ginecología. Y trabajó en un lugar donde las prostitutas iban a hacerse controles médicos, a hacerse chequeos, se hace amigo de ellas y las atiende, va a las calles donde ellas trabajan y las atiende en sus enfermedades venéreas, la atiende en sus abortos, en sus partos, y se dice pues que de ahí en adelante él se acostumbró mucho a esa vida de visitar burdeles. De hecho, cuando él va a Saharín, a la colonia penitenciaria, le escribe a su editor, Suborín, y le dice que había visitado un burdel de chicas japonesas y que era lo mejor que le había pasado en su vida, porque hacían el amor de una manera lenta y muy sutil y tierna, a diferencia de la rudeza y tosquedad de las prostitutas rusas. Entonces, esta es una anécdota porque Chekhov, a partir de esta experiencia y de muchas otras, él se va a convertir también en un médico rural. Él va a hacer medicina social, ¿no? Él no cobraba por visitar a enfermos en los lugares en los que le tocó practicar la medicina. Pero la medicina le permitió esa mirada clínica, y que ahora todos hablan de la escritura quirúrgica del gran Chekhov.
Chekhov ausculta cuerpos humanos y esa misma mirada la va a trasladar a su sociedad, pero él no va a hacer crítica social, la va a hacer de manera indirecta, porque entonces él comienza a ver el fastidio, el aburrimiento, esa soledad de todos los personajes y esa soledad que se va a plasmar en eso de que la gente habla, pero no se escucha. Oye, pero no se escucha. La escucha implica atención. Oír es una función fisiológica. Yo oigo ruido, pero escuchar implica atender, entender, descifrar, absorber el contenido de lo que se te dice. La escucha es un arte. Ya por algo en la colonia española, el abuelo de Lezama era un oidor, y Lezama decía que él era un oidor porque él se había acostumbrado a oír los cuentos de sus abuelas, cosa con la que yo pues me retraté desde que leía al gran Lezama Lima. Chekhov escribe sobre la muerte porque también ve esa sensibilidad clínica que le permitió explorar el cuerpo humano, también le permitió una frialdad ante la muerte y se familiariza con la muerte. Hay mucha muerte. De hecho, él a los 24 años se contagia de tuberculosis en el trato con pacientes de tuberculosis. Era un hombre que sabe que la propia vida se le podía escapar de las manos, tal como ocurrió. Entonces, volviendo a la señora Malcolm no solo nos hace una biografía, también es un libro de viaje, también es un ensayo crítico, y ella no se guarda cosas, ¿no? De las relaciones entre hermanos, de las relaciones con el padre y la madre, de las relaciones con diferentes parejas, y sobremanera la última con Olga Knipe, que era una gran actriz, una mujer súper bella, de la cual se enamoró y con la que tuvo varios años, los últimos años de su vida, una intensa relación, y que ella estuvo con él hasta el minuto de su muerte, en que el gran Raymond Carver cuenta en Tres Rosas Amarillas esa escena fabulosa de la muerte. Entonces, la prosa de nuestro querido Chekhov es incisiva, él no es complaciente. Él nos dejó una guía que recopiló un autor italiano, él sin trama y sin final, donde él de una manera inteligente a través de sus cartas extrae estas indicaciones que nos dejó y que nos permiten desmitificar al escritor, que simplemente nos dice que lejos de interpretaciones sentimentales, que lejos de estar ablandando, nosotros tenemos que figurar, retratar la realidad. Y, por supuesto, con esa reticencia de la que él hizo gala, que consistía en callar, consistía en decir exactamente lo menos posible, porque tenía una gran desconfianza y porque tenía esa resistencia y esa duda a actuar, a pesar de que sí lo hacía en la vida. Chekhov va a ser famoso por el desapego. La famosa máxima de Chekhov, que el artista no puede ser el juez de sus personajes. Él es un testigo imparcial, él es una cámara. Sí, obviamente, nunca nos metemos dentro de la psicología de los personajes, de sus mentes. Él nos dice en sus acciones cómo son estas personas. Entonces, hay que plantear las preguntas de manera correcta, decía Chekhov. Plantearse el escritor a sí mismo qué es lo que quiere mostrar. Chekhov dice que escribe con un borrador en la mano. Bueno, en esa época no había borradores, escribían con tinta. Entonces, yo no he podido ver un manuscrito de Chekhov. Pero la fuerza de su creación va a residir en lo que no va a contar, en lo que deja fuera, en lo que él permite que el lector complete o complemente. ¿Y qué es lo que va a complementar? Si nos va a mostrar la realidad y nos va a mostrar la trama, aunque él hable de sin trama. ¿Qué es lo que el lector completa? Pues los vacíos emocionales.
Hay una falsa sencillez en esa prosa de Chekhov, que parece simple, pero resulta que es una arquitectura diseñada y sofisticada, diseñada para ocultar, primero, el esfuerzo casi sobrenatural que hace para pintar a estas personas, y luego lo que estos personajes piensan realmente. Él escribió 600 cuentos, un poco más de 100 los dejó inacabados. El famoso ejercicio que yo mando en mis talleres en el segundo nivel de un hombre que se gana 1 millón en un casino, sube a la habitación del hotel y se suicida. Es así como esa dejó, creo que 105 ideas esbozadas en sus cuadernos. Hubo una época en que escribió 100 cuentos en un año. Se dice que entonces 2 a la semana, pero es que escribía por dinero desde que era estudiante. Escribió primero para un periódico y luego para el editor Suborín lo acaparó. Y luego, cuando él va a la colonia penitenciaria, escribe un ensayo novelado sobre lo que vivía aquella gente. Ustedes saben que cuando un preso era condenado a ir a Siberia, eso lo cuenta Dostoyevsky en Crimen y Castigo y otras novelas, el preso iba con toda su familia, él iba con su mujer, con su mamá, con sus hermanas. Entonces el preso iba a la colonia y alrededor de las colonias penitenciarias estaban estos campamentos donde vivían las familias, en su mayoría 80% femeninas de esa población, que acompañaba al preso. Y porque el preso vivía en condiciones miserables, entonces había que cocinar, llevarles la comida, lavarles la ropa. Aquello, en ese lugar son 9 meses de nieve. Entonces las condiciones eran no precarias, lo que querían era matar a la gente y lo lograban. Bueno, hay muchos aspectos importantes que nosotros tenemos que sacar de sus cuentos, que es lo que nos interesa, pero es que la biografía, no, aunque María Fernanda decía, olvidémonos del autor y metámonos en los personajes no son más que retratos de lo que escribimos. Todo lo que escribimos, aunque sea ciencia ficción, aunque sean extraterrestres, llevan pedazos de nosotros. El anticlímax, por cierto, ahora que hablo de esto, antes de ayer, hice una entrevista para un programa radial y sería bueno que lo escucharan, después les voy a dejar el link. Entonces, a diferencia de los cuentos tradicionales, como les dije, en Chekhov parece que no pasa nada. Siempre los finales son abiertos. Y él decía que la vida real es así, ¿no? La gente se muere y la vida continúa. Las crisis no tienen resoluciones dramáticas como nos venían acostumbrando desde el siglo XVI, todo lo que se escribió hasta el siglo XIX. El punto máximo del drama va a ser en Francia, Madame Bovary, que abre las puertas a novelas profundamente psicológicas, de finales cerrados, no moralistas. Aunque pareciera que Madame Bovary nos entrega una moraleja, nos entrega también una paradoja. Bueno, Chekhov va a utilizar, él va a utilizar en su técnica narrativa, está basada en los sonidos, en las prendas de vestir de los personajes, en el clima. Él se basa en detalles triviales. Esos detalles triviales van a revelar los abismos psicológicos. Así como cuando veamos a Hemingway, la gente está hablando del clima por no hablar del grave problema porque están atravesando. Y los cuentos nos van a mostrar a personajes que, como les dije, hablan pero no se escuchan. Esto es un núcleo de lo que vamos a llamar la tragedia chekhoviana. Estamos fundamentalmente solos, incluso cuando estamos acompañados. Y entonces, claro, él con su frialdad y con su frialdad médica, él va a diagnosticar sus propios textos. No hay sentimentalismo, hay observación, hasta cuando nos inspira ese sentimentalismo. Se lo exacerba ese viaje a Sajalín, porque él allí
comienza a escribir de una manera austera y consciente sobre el sufrimiento humano sin adornos. Él pasó varios meses allá y atendió tanto a presos como a familiares. Y él ya era un hombre con cierto dinero y él montó incluso una escuela en Tangaró y también regalaba medicinas. Era un hombre bastante desprendido materialmente. Bueno, Chekhov decía que había que desconfiar de lo obvio. Es un autor donde nos abre un mundo, pero siempre manteniéndonos a cierta distancia, la distancia que él mismo coloca. Entonces, vamos a hablar de la carpintería, porque Chekhov es el primero, porque si Poe nos habló de diseño y de disección, Chekhov nos habla de carpintería. Entonces, él va a sustituir la trama de aventuras, es decir, esos cuentos donde las cosas ocurren cosas, para mostrarnos los estados de ánimo. Los conflictos no son peleas, no son duelos de espadas, sino que la gente va a comenzar, la gente descubre que sus vidas son un desperdicio, que lo que han hecho es estar aburridos y perder el tiempo. Y todo esto viene de eso que hemos hablado, la incomunicación. Sus personajes hablan pero no se escuchan. Esto tenemos que repetirlo. Entonces aquí vamos a llegar a lo que se ha llamado el impresionismo literario de Chekhov. Porque Chekhov no describe una habitación entera, nos describe un reflejo de luz que entra por la ventana. Es el maestro de la sugerencia. Él decía que si un autor describe bien un detalle, un solo detalle, el lector va a completar el resto del cuadro. Y entonces él no hace cuentos con largas introducciones como hacía su Gogol o Tolstoy o el propio Dostoyevsky. No, él elimina eso y elimina también los finales morales, y sus cuentos van a empezar casi siempre in media res. En el principio también se puede iniciar por el final, y en media res cuando cuando el conflicto está en plena acción o en la mitad, en el clímax. Bueno, se dice entonces que Chekhov es un impresionista literario. El impresionismo es un movimiento pictórico francés de la segunda mitad del siglo XIX que intenta capturar la luz. El leitmotiv de los impresionistas era que el instante es fugaz. Los impresionistas ya no son los primeros, pero son los que salen en masa a pintar en los parques, los cafés, Degas pintando a las niñas bailando. Bueno, para los impresionistas la realidad no era algo estático, sino algo que va cambiando según la hora del día, porque según la posición del sol, la luz de la persona, la luz es diferente, los espacios van cambiando, una persona cambia su forma, la manera de verla según la luz que le toca. No es lo mismo pintar el retrato de una dama en la mañana, al mediodía o al atardecer. Entonces los impresionistas van a enseñar una forma de intelectual, vamos a decirlo así, de plasmar la belleza. Como en el detalle de la luz. La luz es la que te da la impresión, la primacía de la luz. El objeto ya no es importante su color, porque el color es inmutable. Es importante cómo la luz rebota en el color. Por eso los artistas salieron a la calle a pintar a pleno aire. Entonces, desistieron de la iluminación de los estudios por ir a la luz natural. Y en lugar de ocultar el rastro del pincel, que era lo que venían haciendo desde el Renacimiento, ellos van a plasmar trazos, ¿no? Ya no son superficies lisas, son trazos rápidos, yuxtapuestos, toscos, gruesos, son manchas. Y además manchas que mezclan colores. Y otra cosa que hacen, que es que van a eliminar el negro. El color negro puro lo van a eliminar de su paleta. Y entonces los colores que nos van a llevar hasta Van Gogh son los que van a transmitir luminosidad, vibración.
Entonces van a usar azules, violetas, ocres, van a usar la vida y van a usarla a través de la luz. Ellos abandonaron los temas históricos, mitológicos, religiosos y comenzaron a pintar una calle con lluvia, una gente en un picnic en el Parque del Este, el vapor de una estación de tren, el reflejo del agua, solo el reflejo de la luz sobre el agua. Entonces tienen que ver a Seurat, a Degas y por supuesto hasta llegar a Van Gogh. Entonces esa relación que se va a establecer de la percepción instantánea, ¿cómo le llega a Chekhov? No sé si le llega, supongo que sí, aunque él nunca fue a París, pero supongo que se habrá enterado de esa fidelidad a la retina que establecen los pintores impresionistas, ¿no? Y entonces nuestro maestro va a agarrar y va a comenzar a pintarnos en la literatura con palabras, narices, ojos, bocas, y a través de esas manchas de luz que para él van a ser palabras con forma, nos va a entregar esa esencia de lo efímero, de esos momentos que no se van a repetir y que él ve. Entonces sí, seguramente sabía quién era Monet, Renoir, Degas, Pizarro, seguramente él era un tipo muy culto y bueno, se conectaba con ciertos niveles de la sociedad. Bueno, el impresionismo literario de Chekhov es su técnica descriptiva. Él captura el momento. Él lo llama percepción subjetiva de la realidad. Eso está ahí en Sin Trama y Sin Final. Y entonces, él ya no le interesaba retratar el mundo. Él dice, sin trama y sin final. Y le dice al hermano, agarra un pedazo de la vida. Era como ser un fotógrafo. Precisión fotográfica. Pero él le dice, transmite la atmósfera, lo que te impresiona. Eso que te impresiona es lo que vas a dejar en el alma del lector. Y es así. Nosotros tenemos que transmitir lo que sentimos a través de palabras que son las pinceladas de aquellos pintores del siglo XIX. Nosotros vamos a hacer pinceladas con gestos. Vamos a construir una psicología con manchas, con palabras que no se escuchan, con momentos que ya iremos viendo. Bueno, esto no sé si se está haciendo muy largo, pero es necesario que yo les diga varias cosas, ¿no? Esa captura del instante fugaz, el impresionismo atrapa el ahora y eso es lo que nos va a dar cuando él dice fragmentos de vida. La vida continúa después de la última página, pero tú te vas a quedar con este fragmento que nos va a dar una melancolía o una esperanza duradera. La sensación de mirar un atardecer que se desvanece. ¿Cómo miras un atardecer que se desvanece? Bueno, lea Chekhov. Hay un momento de este famoso cuento de La Dama del Perrito, que es un cuento excepcional. Dicen que él lo hizo en oposición a Ana Karenina, que aunque Ana Karenina, como ustedes saben, tiene un final trágico, derivado de un peso de conciencia por haber practicado el adulterio, es diferente a Bovary, ¿no? Porque los rusos son más trágicos. Aquí hay un fragmento donde él dice, frente al hotel se extendía una valla larga gris con clavos invertidos, una valla para salir corriendo, pensó Gouraud. Esa valla gris, esa única imagen, esa pincelada nos dice, nos habla de la fealdad del lugar y de la opresión que siente Ana y él, porque ellos están sentados en el famoso banquito de Yalta. Tienen que leer el cuento para que puedan entender esto. Chekhov creía que para describir una noche de luna no hacía falta un gran párrafo. Simplemente es famoso, porque eso lo citan todos los, que es la gente que hace talleres, ¿no? La imagen de un rayo de luz que entra por la ventana, pero se posa sobre un vidrio roto en el piso y la refracción de la luz lo devuelve. Entonces, asimismo él va a interpretar follaje, alejamiento, con manchas de color, pero que son manchas de acciones.
Los cuentos de Chekhov son obras maestras de la pintura, porque ahí hay luz, hay aire. Chekhov va a pintar los estados de ánimo a través del clima, a través de los entornos, que siempre los entornos lo que van es a retratar eso que nos va a dar su psicología. Hay una cosa que se ha insistido mucho y es que se habla de una melancolía, una especie de melancolía graciosa, dulce. Entonces, pero lo que Chekhov siempre nos quiere retratar, lo que nos quiere trasladar es la sensación de pérdida. No es una tristeza propiamente. Y entonces eso es lo que se ha llamado melancolía. Él dice en ese libro, bueno, es una transcripción de sus cartas, dice que es una condición existencial silenciosa que impregna la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hace él cuando hace la carpintería narrativa? Él nos va a producir esa melancolía. Él quiere que haya una fricción entre el ser humano que nos está contando, que por lo regular es una persona inerte. Bueno, no es que esté inerte, sino que la vida lo lleva por inercia. Eso que ahora dirían el fluir. Bueno, la gente se deja fluir a veces porque no tiene más nada que hacer. Porque tú puedes dejarte fluir, pero dejarte fluir es esperar que la vida te lleve. Y eso es lo que le pasaba a los rusos. Nosotros estamos en un dejarnos fluir en acción. En Chekhov la melancolía es una elipsis. ¿Saben lo que es la elipsis? Lo que se omite. Es la sensación de que la vida verdadera no es lo que nos está pasando. Y es lo que nos pasa en la vida real. Tú puedes estar con alguien y estar pensando en otra persona. Puedes tener una conversación con un familiar, pero en tu mente te estás pensando cómo vas a asesinarlo. O cómo estás perdiendo tu tiempo allí oyendo a tu tía regañarte porque no lavaste la ropa. Entonces, hay una sensación siempre, y esto nos pasa todavía en la vida, que Chekhov lo retrata muy bien en sus cuentos, que es la pérdida de las oportunidades. Siempre nosotros estamos suspirando, cónchale, ¿por qué no hice aquello? O estamos fantaseando futuros que nunca llegan, que no se concretan porque no hacemos que ocurran. El deseo, que es uno de los grandes temas de sus obras, sobremanera en el teatro, en Las Tres Hermanas. Esas mujeres quieren ir a Moscú, pero no reúnen los reales, no buscan quien las lleve, en fin. La melancolía va a surgir cuando el personaje se detiene y comprende que lo único que ha hecho en la vida es acumular días, pero acumularlos sin propósito. Pero esto nos lo va a mostrar sin trauma. Simplemente, ¿cómo nos lo muestra? La rutina. El personaje repitiendo lo mismo. Es el sentimiento de estar profundamente solo, rodeado de una vida, de unos personajes. Esa soledad acompañada, eso es lo que va a generar esa melancolía sutil, que es una forma de resignación. Como nadie me entiende, como yo no puedo construir mis sueños, como mi dolor no lo puedo expresar, como no le puedo montar cacho a este marido estúpido, entonces me resigno y me muero por dentro. Pero él nos lo va a mostrar cuando un personaje come una patilla. Si tuviéramos que definir la melancolía chekhoviana, tenemos que definir es el tono. Hay una aclaratoria que tenemos que hacer. Chekhov es acusado de misógino. Ojo, Rusia toda era misógina. La mujer era un ser hecho para procrear. Y como ustedes saben, la vida, la satisfacción erótica es lo que marca la plenitud o la tragedia de los personajes en el 90% de la literatura. El sexo y la violencia, como decía Vargas Llosa, a quien he comenzado a respetar y a amar de nuevo. Entonces, si tuviéramos que definir cuál es la herramienta es el tono, porque la tragedia no es tal,
no se termina en muerte, no se termina en asesinato. Es un tono elegíaco. El tono elegíaco se usa en la poesía. La elegía para mi amigo muerto. Hoy se me ha muerto como de un rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería. O esos poemas de Miguel Hernández tan fabulosos. Son todos elegías, que no son exaltamiento, son melancolía, no son tristeza total, son sentimientos de pérdida, de pérdida de lo que nunca más volverá. Y es un sentimiento, esa pérdida transforma a la persona. Esa pérdida te hace sensible, más sensible. Ya dejas de ser una masa de carne para ser un instante de vida diferente. Entonces, también él usa lo grotesco. Chekhov tiene una gran capacidad para ridiculizar esas tragedias, porque así como te muestra lo bello, te muestra lo feo. Entonces, muchos de sus relatos son una farsa, un chiste, como el hombre que le escupe la cabeza al funcionario que está delante. Entonces, eso lo hace con distanciamiento. Chekhov dice allí, eso lo cita todo el mundo, que si en el primer acto de una obra hay colgado en la pared un fusil es porque lo van o una pistola es porque va a ser disparada más adelante. Entonces, sus relatos suelen estar estructurados alrededor siempre de un pequeño instante, de una revelación donde este personaje comprende algo fundamental y por lo regular es algo que va a cambiar su vida o que debería cambiarla o que le va a enseñar que su vida es una pérdida de tiempo. Esto es lo que es el subtexto y entonces les voy a hablar de una cosa importante ya para finalizar. Siempre en los cuentos de Chekhov, y es lo que deberíamos tratar de aplicar, que haya un instante, un momento, una acción, una foto, una imagen, una palabra, una frase, como vamos a hablar cuando hablemos de Hemingway. Hemingway hablaba de una frase real. En la primera parte de la vida de Hemingway, de su vida creativa, está basada en lo que él llamaba, hay que escribir una frase real. Pero no es que la frase fuese real, sino que la frase pudiera hacer realidad lo que decía para el lector. Entonces, eso es momento, ese instante, que puede ser incluso con cosas que no se dicen, en un diálogo trivial sobre el clima, sobre que el té está frío. Se dice mucho que Chekhov es el maestro de lo que no se dice. Y La dama del perrito es su obra perfecta. Vamos a hablar brevemente de esta obra. Dmitri Gurov es un hombre de mediana edad, vive en Moscú, pero es un tipo cínico, tiene un matrimonio infeliz, siempre considera a las mujeres una raza inferior y él se puede dar el lujo de vivir sin compañía. Y él va a evolucionar. Ustedes saben que hay un arco de personaje y un arco narrativo, y ahora yo hablo de un arco de autor. Por eso es que deberían escuchar mi intervención de hace 2 días. Entonces, de que se puede vivir solo, pero siempre sintiendo que tú has ocupado tu vida en algo o que tu vida está llena de algo. Bueno, este es el drama del viejo Gurov. Anna Sergeyevna es una jeva joven, bella, ingenua, y está casada con un tipo que es como Charles Bovary, que ella misma lo llama lacayo, porque bueno, son unos lacayos, porque en Rusia, en esa Rusia, había una jerarquía social muy rígida. Entonces, el rasgo de ella es su pureza moral. A diferencia de todas las mujeres que había tenido antes Gurov, porque el adulterio, la infidelidad era algo común en los matrimonios rusos. Pero ella no había sido capaz de vivir una infidelidad porque sentía una culpa profunda que seguramente la iba a desgarrar y la desgarra. La esposa de Gurov es una mujer que se considera intelectual, una pensadora, y Gurov desprecia eso no le interesa eso. El marido de Ana, que es un tipo, un von,
bueno, nunca aparece en la novela, en el cuento, pero en la acción principal de Yalta, allá en el banquito, su presencia es como una sombra, la sombra de la mediocridad, la sombra del formalismo que asfixia a Ana. Entonces, los personajes no son héroes, no son villanos, son gente común, sumida en la apatía. Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es interno y es existencial. No hay una lucha contra la sociedad, no hay una búsqueda del amor auténtico. No, son dos cascarones vacíos. Yalta es un balneario, la señora Malcolm va y lo visita y queda horrorizada que han construido un hotel de más de 1000 habitaciones. Porque la gente adora a Chekhov en Rusia y van allá a los sitios donde él vivía, todas sus casas las han remodelado y las han puesto. Hubo una casa que incluso la saquearon por allá por la Revolución y después la gente devolvió los objetos porque la Revolución Rusa exaltó a Chekhov como realismo socialista, cosa que no es. Eso es otro tema del que no voy a hablar. Entonces Yalta es un balneario junto al Mar Negro y representaba la libertad. Ahí era donde todos iban a escaparse y a cazar, iban de cacería, ellas y ellos. Y bueno, y Moscú es una ciudad gris, fría, opresiva, gubernamental, convenciones sociales, las clases. Ahora bien, hay un tiempo importante aquí. Todo comienza con el calor de Yalta y termina con el frío de Moscú. Esto es importante. ¿Cuál es la estructura del cuento? Bueno, ellos se encuentran casualmente y él la seduce, él se le acerca. ¡Ay, qué perrito tan bonito! ¡Ay, sí, es no sé qué! Yo no me acuerdo la raza. Entonces, de la anécdota pasan a la acción y hay una consumación, va a un hotel y es terrible, ellos disfrutan, pero la anécdota es brutal. Él no nos cuenta en su impresionismo literario qué es lo que pasa. Nos habla del olor, del perfume de Ana, del color del mar, del mar, de la sábana, de la habitación, de la luz que entra por la... Pero no nos cuenta más nada, sino que después de consumado el acto, Gurov come una rodaja de patilla y ella llora arropada en la cama. Ella tiene peso en la conciencia y él, como les dije, es un cínico. Entonces, ¿qué nos muestra Chekhov? La doble vida de ambos, ¿no? El perrito es el vínculo inicial. Luego, el cuento se torna melancólico, sobrio. La soledad se evidencia, ellos se separan, cada uno va a su ciudad. Pero, ¿qué es lo que nos muestra Chekhov? Un erotismo invisible, todo a través de su texto y de atmósfera. El erotismo no es la descripción de los cuerpos, es la tensión de la espera, la atmósfera compartida y luego la separación, que va a convertirse en deseo posterior. El erotismo va a ser un refugio para Gurov y Ana Sergeyevna. El deseo no es pulsión física, es la respuesta de ellos a sus vidas sociales asfixiantes. La atracción nace no de la vulnerabilidad de ella, no del donjuanismo de él, porque ella está asustada de su propia osadía, como lo estuvo Madame Bovary también. La escena de la habitación, tienen que leerlo y releerlo tras la consumación, que Chekhov narra con ese elixir magistral. Gurov se sienta a comer una rodaja de sandía, así la llama, sandía, mientras ella llora. Ese detalle es profundamente erótico y psicológico. Muestra la desconexión del placer físico con la carga moral y nos muestra a estos dos personajes tan distintos. El erotismo es esto aquí que no nos lo muestra, es de los más crudos. Es el romanticismo épico, así lo han llamado. Es la realidad biológica de dos extraños en una habitación de hotel que consuman algo llevados por el deseo. Bueno, Gurov, entonces vamos al arco narrativo. El Gurov es un cazador
que cuando se separa de ella y llega a Moscú, que es el punto de giro, en Moscú, él regresa a su mundo ordinario y él, en vez de borrar el recuerdo, lo que hace es pensar en Ana Sergeyevna. Entonces ocurre la epifanía. ¿Qué es la epifanía? Y con esto vamos a terminar. La epifanía es uno de los que primero la usaron, no tiene nada que ver con esto y es posterior, son T.S. Eliot en su poesía Los Cuatro Cuartetos y el gran Joyce, por supuesto, en El Ulises. La epifanía es un momento que ocurre como fuera del tiempo, ¿no? Es un momento de revelación. Es como si pasado, presente y futuro, o más bien como si pasado y futuro se chocan en un instante presente. Lo que fue o lo que pudo haber sido con lo que pudiera volver a ocurrir o ser. La epifanía no es un movimiento, no es una quietud. Entonces, les decía que la epifanía no es una iluminación, y si lo es un momento en que tú entiendes algo, que tú estás muy lejos de lo que ocurrió, puede que hasta ni lo pienses, y de pronto, ¡chas! Es como si tú no... Mira, Eliot decía que el género humano no está hecho para soportar tanta realidad. Por eso tenemos que fantasear. Por eso vivimos. Son las 7 de la mañana en Caracas. Por eso vivimos de fantasía, de deseo, alucinando lo que pudo haber sido, recordando y volviendo a recordar. Y cada vez que recordamos le agregamos detalles imaginarios a las cosas. Eso es una limitación humana. La realidad nos limita. Menos mal que ahora la física cuántica dice que nada de esto es real, que todo esto es una simulación. Bueno, los momentos de iluminación son por lo regular brevísimos, porque la mente humana no está diseñada, está diseñada para el tiempo lineal. Del pasado vamos al futuro. La epifanía es un destello que te permite ver en un microsegundo cómo puedes volver a lo que fue, pero la felicidad, al momento elegíaco, épico, como lo queramos llamar. Entonces, la epifanía se conecta más con la poesía, pues, porque nace de un fragmento de vida iluminada. Por lo regular, yo mis poesías las escribo siempre así. Algo me dice la frase y por ahí me voy. La visión de un jardín, pero es una abstracción del tiempo presente. Es la vida vivida que intenta alcanzar de nuevo una eternidad mayor. Es como si fueras en el presente, recordaste un vestigio de felicidad, una sonrisa del pasado que quieres verla mucho más aumentada en un futuro que sabemos que quizás no llegue. La epifanía es una iluminación espiritual. Por supuesto, esto tiene una raíz religiosa. Sor Juana Inés de la Cruz, todas esas mujeres, todas tenían epifanías. La epifanía es bíblica. Entonces, ¿qué hace Chekhov? Usa esto como clímax psicológico. La epifanía es un disparador. Cuando Gurov está allá en Moscú, él tiene una epifanía, se mira en el espejo de un hotel y ve que su cabello se está volviendo gris, y en ese detalle por primera vez entiende que su vida es una estupidez y que él siente un amor real y de verdad por Ana Sergeyevna. Bueno, Han Kang en La Vegetariana va a tener esa, John Guy va a tener esa también su revelación de la existencia humana. Gregorio Samsa, convertido en cucaracha en La Metamorfosis, va a tener su epifanía. La epifanía es un clímax, es un punto de máxima tensión de una trama. Tenemos que aprender a hacer epifanía. Eso se hace con simbolismo, con carpintería. Y nosotros tenemos que subvertir la realidad de alguna manera. Y esa subversión es lo que llama Chekhov la realidad. Tenemos que hacer complicidad existencial con lo que vivimos. Y si nosotros sentimos que tenemos un conocimiento de lo que estamos viendo, debemos expresarlo a través de atrapar
un momento que va a atrapar la trampa social, la trampa emocional, la trampa erótica, la trampa vivencial, la trampa económica, la trampa política. En la vida todo es una trampa. Bueno, eso lo diría Chekhov, no yo. Pero sí puede ser. El asunto es que debemos focalizar, no comparar, focalizar. Podemos focalizar varios momentos. El que va a comparar a Gurov parado ahí barrigón, comiendo patilla, con esta jeva toda divina, llorando porque perdió su segunda virginidad. Entonces, el deseo y la transgresión y luego la renuncia van a hacer que lo prohibido se convierta en algo corpóreo, lo que lo corporiza, lo que vuelve carne al deseo, a la acción, a lo que querramos, al perrito, es la focalización. El deseo, la transgresión, la construcción, todo está hecho en forma de, mediante la focalización. ¿Qué es lo que pasa con el arco narrativo? Que el arco narrativo aunque ellos tienen un final terrenal, ellos van a continuar viéndose en Moscú. Y aparentemente no sabemos qué pasó, pero parecía que eso iba a continuar. El enfoque es el arco narrativo donde el personaje cambia, donde la trama se desarrolla y donde la focalización va a jugar un papel importante. Ahí están las niñas gritando. Entonces, luego quisiera hablarles del funcionario público, quisiera hablarles de Ionis, pero yo creo que con lo que les he dicho pudieran ustedes aplicar eso a sus cuentos y a que relean a Chekhov. Y que hay muchos audiolibros y audiolibros y comentarios y hasta peliculitas donde se recrean algunos de sus cuentos. Ahí está El beso, El duelo. Vayan a YouTube. YouTube es la universidad. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por este momento. He grabado esto para que puedan volver a ello cuando quieran. A mí me hubiera gustado hacer la comparación de La dama y el perrito y La metamorfosis de Kafka o La vegetariana de Han Kang, y me hubiera gustado que analizáramos otros cuentos de este señor, pero tienen que leerlo y después conversaremos. Hasta aquí este momento.